¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser alguien conforme al corazón de Dios? La vida de David, una de las figuras más emblemáticas de la historia bíblica, es un viaje lleno de triunfos, fracasos, arrepentimiento y una fe inquebrantable. Desde sus humildes comienzos hasta el trono de Israel, la trayectoria de David es un testimonio del poder de la gracia divina y del potencial transformador de un corazón que busca a Dios. Quédate con nosotros hasta el final de esta increíble historia. No querrás perderte las preciosas lecciones escondidas en tu vida. Todo comienza en los pacíficos campos de Belén. David, el hijo menor de Jesé, era pastor, despreciado por su familia y viviendo una vida que parecía insignificante. David pasaba sus días cuidando el rebaño. Pero incluso en la oscuridad, Dios lo estaba preparando para algo grande. Su tiempo en el campo no fue en vano. Fue allí donde David aprendió a proteger a su rebaño de leones y osos, habilidades que luego utilizaría de maneras sorprendentes. El momento decisivo llegó cuando Dios envió al profeta Samuel para ungir al próximo rey de Israel. Saúl, el primer rey, había desobedecido a Dios, y el Señor estaba buscando un nuevo líder, uno que fuera fiel a su corazón. Cuando Samuel llegó a casa de Jesé y vio a los hermanos mayores de David, pensó que debía elegirse a uno de ellos, alto e imponente. Pero Dios le recordó a Samuel una verdad fundamental. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. No fue el mayor, ni el más fuerte, ni el más evidente quien fue ungido ese día. Era David, el joven pastor de ovejas, de apariencia humilde, pero con el corazón lleno de fe. Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David, simbolizando que Dios lo había elegido para guiar a su pueblo. Imagínese el peso de ese momento. David, todavía un adolescente, estaba destinado a ser rey, incluso cuando Saúl aún reinaba en Israel. Pero la historia de David no se trata solo de su ascenso al poder. Se trata de la postura de tu corazón ante Dios. Uno de los episodios más famosos de su vida es la batalla contra Goliat. Los filisteos, enemigos de Israel, se habían reunido para la guerra, y entre ellos estaba un gigante llamado Goliat. Durante 40 días, Goliat desafió al ejército israelita, pidiéndoles que enviaran un guerrero para enfrentarlo. Nadie se atrevió a aceptar el desafío, hasta que llegó David. Cuando David llegó al campo de batalla, no estaba allí para pelear. Su padre lo había enviado a llevar comida a sus hermanos, pero al escuchar las palabras blasfemas de Goliat contra Dios, David no pudo permanecer en silencio. ¿Cómo pudo ese gigante pagano desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Mientras los guerreros experimentados temblaban, la fe de David brillaba intensamente. Se ofreció a luchar contra Goliat, declarando que el mismo Dios que lo libró de los leones y los osos, lo libraría del gigante. Armado únicamente con una honda y 5 piedras lisas, David se enfrentó a Goliat. La escena debe haber sido surrealista, un joven pastor contra un veterano de guerra gigante, protegido por una armadura pesada. Goliat se burló de él, pero la respuesta de David se volvió legendaria. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. De una sola piedra, David golpeó a Goliat en la frente y el gigante cayó. Esta victoria no fue solo un triunfo personal para David, fue una declaración del poder y la fidelidad de Dios. Demostró que no importa cuán grandes sean los obstáculos, la fe en Dios puede superar cualquier desafío. Antes de continuar, reflexione por un momento. ¿No son inspiradores el coraje y la fe de David? Si estás disfrutando de esta historia, aprovecha para darle me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien especial. Hay mucho más que contar sobre David. Continuemos.
La victoria de David sobre Goliat lo puso en el centro de atención. Se convirtió en un héroe en Israel y el rey Saúl lo llevó al palacio. Pero esta nueva fama trajo desafíos. Saúl comenzó a envidiar a David, especialmente después de escuchar los cánticos del pueblo. Saúl mató a sus miles y David a sus decenas de miles. Estos celos consumieron a Saúl y comenzó a ver a David como una amenaza. A pesar de la hostilidad de Saúl, David permaneció leal. Sirvió fielmente a Saúl, incluso cuando el rey conspiró para matarlo. En un momento extraordinario, David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. Escondidos en una cueva, David y sus hombres encontraron a Saúl durmiendo. A David le habría resultado fácil matarlo y reclamar el trono, pero se negó. «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor», dijo. Este acto de humildad y respeto por la autoridad de Dios reveló el carácter de David y su confianza en los tiempos de Dios. La vida de David no estuvo libre de luchas. Pasó años huyendo, viviendo como fugitivo mientras era perseguido por Saúl. Sin embargo, en estos tiempos difíciles su fe se profundizó. Muchos de los salmos que leemos hoy fueron escritos durante estos años. En ellos vemos las emociones de David, sus miedos, sus dudas y su confianza inquebrantable en Dios. Una de las características más llamativas de David fue su arrepentimiento. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, David cometió graves errores a lo largo de su vida. Uno de los más conocidos fue su pecado con Betsabé. Después de verla desde la terraza de su palacio, David la deseó y cometió adulterio. Para empeorar las cosas, ordenó la muerte de su marido, Urías, en un intento de encubrir su pecado. Cuando el profeta Natán confrontó a David, usando una parábola para exponer su culpa, David tuvo una opción: justificarse o reconocer su error. Optó por lo segundo. Con humildad, David confesó: «He pecado contra el Señor». Su arrepentimiento fue profundo y sincero, como vemos en el Salmo 51, donde David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu firme». Esta respuesta de David es lo que lo hace único. No era perfecto, pero su corazón permaneció abierto al arrepentimiento y la corrección de Dios. Reconoció sus faltas y buscó continuamente estar en comunión con el Señor. Esta actitud es un poderoso ejemplo de cómo podemos lidiar con nuestros propios errores, no tratando de ocultarlos, sino llevándolos a Dios para que los perdone y los transforme. Incluso después de este episodio, David continuó reinando sobre Israel. Su liderazgo estuvo marcado por victorias, logros y momentos de adoración inigualable. Llevó el arca del pacto a Jerusalén, unificando a la nación bajo el centro de adoración a Dios. David bailó ante el Señor con todas sus fuerzas, sin preocuparse por lo que pensarían los demás, demostrando que su devoción al Señor era genuina y apasionada. Ahora piensa: ¿alguna vez has experimentado un momento en el que sentiste la necesidad de arrepentirte y buscar a Dios como lo hizo David? Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien especial. La historia de David todavía tiene mucho que enseñarnos y apenas estamos comenzando. Incluso después de traer el Arca de la Alianza a Jerusalén, consolidando el culto a Dios en el corazón de Israel, la vida de David no estuvo libre de conflictos y pruebas. Sus últimos años como rey estuvieron marcados por desafíos familiares, luchas internas y momentos de reflexión sobre su legado. Uno de los episodios más dolorosos en la vida de David tuvo que ver con su hijo Absalón. Absalón, impulsado por la ambición y el resentimiento, conspiró contra su padre para apoderarse del trono.
Reunió seguidores, marchó contra Jerusalén y obligó a David a huir de la ciudad. Imagínese el peso en el corazón de David, el hombre que derrotó a los gigantes y llevó a Israel a innumerables victorias, ahora estaba huyendo de su propio hijo. Aún así, David no le deseó ningún mal a Absalón. Cuando sus hombres finalmente se enfrentaron al ejército rebelde, David les ordenó que perdonaran la vida a su hijo. Pero Absalón murió durante la batalla, una tragedia que rompió el corazón de David. Sus palabras de lamento resuenan con profundo dolor. Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto en tu lugar. Este episodio nos muestra un lado humano de David, su fragilidad como padre y el dolor de ver las consecuencias del pecado y el conflicto dentro de su propio hogar. A pesar de esto, David continuó confiando en Dios, incluso en medio del dolor. Entendió que a pesar de las tragedias personales, Dios todavía tenía el control y tenía un propósito mayor para su vida y su reino. Mientras reflexionamos sobre esto, piense en cómo David buscó a Dios, incluso en sus momentos más oscuros. Si este mensaje te llega al corazón, aprovecha para darle me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite esta inspiración. Llevemos adelante estas lecciones juntos. En los últimos años de su vida, David comenzó a preparar el camino para su sucesor. Aunque tenía el deseo de construir un templo para el Señor, Dios le reveló que esta tarea la cumpliría su hijo Salomón. Luego, David dedicó sus esfuerzos a reunir recursos y planificar los detalles para la construcción del templo. Su visión iba más allá de su propia vida. Quería dejar un legado de adoración a Dios para las generaciones futuras. Antes de su muerte, David pasó la corona a Salomón, asegurando la continuidad del reinado prometido por Dios a su linaje. Esta promesa era más que simplemente política o familiar, era un pacto divino. Dios prometió a David que uno de sus descendientes reinaría para siempre, señalando proféticamente la venida de Jesucristo, el Rey eterno, descendiente de la casa de David. Cuando miramos la vida de David en su conjunto, vemos a un hombre imperfecto, pero profundamente comprometido con Dios. Era un guerrero y un adorador, un líder y un siervo. Sus errores nos recuerdan que nadie está más allá de la necesidad de la gracia de Dios, y su arrepentimiento nos muestra que es posible empezar de nuevo, sin importar cuán lejos hayamos llegado. Su historia no es solo una lección de fe y valentía, sino también un recordatorio de que Dios ve el corazón. Él no busca la perfección, sino un corazón que se humille ante Él y confíe en su guía. Y ahora, una invitación final. Si te conmovió esta historia, suscríbete al canal para seguir aprendiendo de las ricas historias de la Biblia. No olvides darle me gusta y compartir este contenido con alguien especial que también necesite escuchar sobre el poder transformador de Dios. Que la vida de David nos inspire a buscar intensamente a Dios, a confiar en Él en medio de las luchas y a vivir como personas según el corazón del Señor.